Buenas noches para todos. Mi nombre es Camilo Andrés Osorio Salazar, actualmente aspirante al Magíster en Gerencia Financiera y Tributaria de la Universidad Antonio Nariño. Hoy nos encontramos para la sustentación de la tesis Análisis de la financiación de los programas de justicia restaurativa en Bogotá en el marco del posconflicto. Temas a tratar: identificación del problema, formulación del problema, objetivos generales específicos, metodología, resultados, conclusiones, unas recomendaciones y una posible bibliografía. Identificación del problema. Entonces, la presente monografía tiene como objetivo principal el análisis de la financiación de programas de justicia restaurativa en la ciudad de Bogotá en el marco del posconflicto de los años 2020 a 2024, donde se examina al detalle su distribución, ejecución y alcance en el contexto del posconflicto. Entonces, acá vamos a ver cuál es la distribución o cuál es la asignación del presupuesto, a su vez su ejecución y si es un alcance positivo o negativo. Adicional, vamos a hablar del conflicto armado en Colombia, que ha marcado profundamente la historia del país, generando violencia, desigualdad, desconfianza. Para contrarrestar esto, la justicia restaurativa se presenta como una herramienta clave para la construcción de paz. Entonces, no podemos hablar de posconflicto ni justicia restaurativa sin antes hablar del conflicto armado en Colombia, donde sabemos que por las guerras internas en el país con los grupos armados en Colombia se han generado miles y miles de personas eh, en desigualdad y con violencia. Para ello nace la justicia restaurativa. ¿Qué es una justicia restaurativa? Una justicia restaurativa es la que se centra en recuperar o generar confianza. No se trata de castigar al que hizo daño, se trata de involucrarlo en esa justicia restaurativa, traerlo y que se haga parte de la restauración, restauración de convivencia, restauración de paz, de conflictos. Entonces la justicia restaurativa lo que hace es traer al que hace el daño y al que es dañado e involucrarlos convivencialmente. Eso inició como una cátedra de paz en programas específicos en la ciudad de Bogotá, donde en los colegios se están enseñando cómo hacemos para reparar los daños, para reconstruir ese tejido social y ese diálogo que se necesita en el país. Aprendemos a modificar al estudiante, a la persona que está creciendo, para no tener que corregir en el futuro a un posible infractor. La ciudad de Bogotá está invirtiendo presupuesto significativo en la convivencia y en el acceso a la justicia. Formulación del problema. Entonces, como formulación del problema tenemos que la financiación de los programas de justicia restaurativa en Bogotá durante los periodos de posconflictos entre el periodo 2020-2024, observando distribución, ejecución y alcance. Vamos a ver la financiación de los programas de justicia restaurativos. ¿Qué está haciendo Bogotá para invertir en el posconflicto? Inversiones distritales reflejadas en planes operativos anuales en el POAI, donde encontramos toda la inversión del distrito que buscan impulsar igualdad de oportunidades y un punto clave en el programa de justicia restaurativa en adolescentes de Bogotá. Finalmente, esta investigación busca entender el presupuesto estatal destinado a la mediación, conflicto y evaluar la efectividad de asignación. Entonces, ¿qué buscamos? En Colombia el presupuesto general de la nación es asignado a ciertos programas. Aquí vamos a analizar el de justicia restaurativa, el presupuesto asignado a la ciudad de Bogotá, si está generando impacto y su efectiva asignación. De ahí nos surge la pregunta problema: ¿cuál ha sido el comportamiento y efectividad de la inversión pública asignada a programas de justicia restaurativa
en la ciudad de Bogotá durante el año 2020 a 2024. ¿Qué comportamiento se ha analizado? ¿Qué comportamiento tiene esa inversión? Como objetivos generales y específicos tenemos que el objetivo general es analizar el presupuesto asignado a los espacios de prácticas restaurativas en la ciudad de Bogotá durante los 5 años de 2020 a 2024, centrándose en su distribución, ejecución, alcance y contexto del posconflicto. En los específicos encontramos revisar las proyecciones financieras con respecto a los rubros asignados de programas de prácticas restaurativas en el marco de los postconflictos de los últimos 5 años, evaluar el impacto y la efectividad de la ejecución presupuestal en la implementación de espacios de prácticas restaurativas en la ciudad de Bogotá y como tercer objetivo específico comparar la asignación, gestión y alcance de la inversión en prácticas restaurativas entre Bogotá y Medellín, identificando diferencias y oportunidades de mejora durante los 5 años. Entonces, si bien es cierto que la tesis se trata de un análisis al presupuesto de la ciudad de Bogotá, también se vale hacer una comparación entre la ciudad de Medellín. ¿Por qué se escoge Medellín? Medellín es una de las grandes ciudades que tiene el país Colombia y ha enfrentado varios ciclos de guerra, ciclos de conflicto, por llamarlos así, y en comparación con Bogotá. ¿Por qué escoger a Bogotá como punto clave de esta tesis? Porque Bogotá recibe o enmarca a todas esas personas que se trasladan de diferentes ciudades, donde han generado posconflicto, donde han generado conflicto, donde hay guerras internas y Colombia ha albergado a todas esas personas. De ahí la necesidad de evaluar el impacto y efectividad de ese presupuesto y revisar si esas proyecciones financieras si son adecuadas, si cumplen, si son pertinentes. ¿Qué metodología vamos a usar? Entonces, la metodología para el tratamiento de la información recopilada se empleará en una matriz de análisis documental, la cual permitirá organizar y categorizar tanto las fuentes primarias como las secundarias. Como fuentes primarias, ¿qué podemos obtener? Entonces, como fuentes primarias obtenemos el presupuesto general de la nación, la ejecución presupuestal de Bogotá y la de Medellín, también como informes del Departamento Nacional de Planeación, donde encontramos las cifras que se asignaron, que se entregaron y lo que se fue ejecutando cada año a año. Como fuentes secundarias encontramos literatura académica, investigaciones previas, marcos normativos y políticas públicas. Todo esto hace necesario porque es que las políticas públicas es lo que marca el presupuesto de la nación. Analizando así que la asignación presupuestal, la ejecución presupuestal y el impacto y la continuidad que tiene dicha inversión. Haciendo una triangulación entre la asignación, la ejecución y el impacto o el alcance. Como resultado de nuestro análisis, nuestra investigación, encontramos que en el país se han asignado dos rubros en específicos para las prácticas de restauración entre el año 2020 y 2024. Territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado, como una primera asignación. Como segunda, conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza. Dichos dos rubros se han invertido en el país, pero no se han, digamos que no se han ejecutado al 100%. Entonces, observamos que en el 2024 teníamos un rubro asignado de 62.000 millones, se ejecutaron 48.000 millones. Se ha mantenido la tendencia de una ejecución del 85-90% del presupuesto asignado, donde lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Entonces acá hacemos un análisis de variación porcentual, ejecución presupuestal efectiva y comparaciones interanuales, donde encontramos que en el 2020, como año inicial de nuestra muestra, habían asignado 44.600
44.600 millones de pesos y su ejecución fue 44.514 millones de pesos. Una ejecución del 99%. En el 2021 tuvimos una asignación de 61.292 millones de pesos. La ejecución fue de 61.191 millones de pesos. Una ejecución del 99%, con un aumento considerable en la asignación presupuestal del 37%. En el 2022, año en donde es crucial porque estábamos pasando por un COVID, un grupo de enfermedad donde no teníamos el acceso a la población, donde no se podía llegar tan fácil a la población porque estábamos eh, en restricciones, ciertas restricciones, la asignación presupuestal bajó considerablemente. Fue de 47.101 millones de pesos, ejecutándose 44.138 millones de pesos, el 93%, considerablemente. A pesar que bajó la asignación, tuvimos una ejecución muy buena. En el 2023 aumentó esa asignación presupuestal, dándonos una ejecución del 82%. Esto nos lleva a considerar en que estas prácticas restaurativas necesitan mayor asignación, necesitan eh, mayor dinero, mayor presupuesto para ser ejecutadas. Luego de eso vemos un análisis de porcentuales de asignación entre la ciudad de Bogotá y la ciudad de Medellín, donde si observamos la tendencia de Bogotá es un aumento del 86%. En Bogotá nos asignan una gran parte y considerablemente parte de los recursos para la restauración. ¿Por qué? Porque es la ciudad que recoge ciudadanos de ciertas ciudades que vienen trasladándose, que son movilizadas, que son movidas de sus tierras. Por ende requiere una mayor parte del presupuesto general de la nación. Como conclusiones, entonces creemos que para potenciar el impacto de los programas de prácticas restaurativas es fundamental consolidar un modelo de financiación técnico, medible y sostenible, que responda a principios de transparencia, planificación estratégica y control fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Para generar un impacto en las prácticas restaurativas, tenemos que buscar un modelo más técnico donde financieramente podamos medir qué le llega a cada colombiano que haya sido víctima del conflicto, que genere el impacto que se necesita y adicional capacitar a todos los colombianos sobre prácticas restaurativas. Tenemos entendidos que para que nos hicieron daño, entonces tienen que pagarnos dinero, tienen que subsidiarnos, tienen que hacernos X cosa, pero no tenemos claro qué es una práctica restaurativa, cómo nos sirve una práctica restaurativa. El restaurar no es solo a la persona que le hacen daño, sino la persona que hace daño, por qué hizo daño y cómo la vuelvo o la incluyo socialmente. Finalmente, para garantizar un aumento sostenido y transparente en el presupuesto asignado, acompañado de mecanismos robustos de evaluación y monitoreo, es clave para asegurar la continuidad y efectividad de los programas de justicia restaurativa, adaptados a las particularidades de territorios y con un enfoque integral en la reparación y reconciliación social. Todo esto tenemos que adaptarlo de acuerdo al municipio, al lugar, al sitio donde estemos ubicados. No es lo mismo vivir la guerra desde Bogotá que vivir la guerra en los Santanderes. No es lo mismo vivirla en Medellín que en Pasto. Son sitios ruralmente diferentes, poblaciones totalmente diferentes, costumbres totalmente diferentes. Como recomendación, es importante reconocer que el sistema de auditoría participativa y la transparencia pública desempeñan un papel fundamental en la veeduría de los procesos, asegurando
el seguimiento, evaluación y control efectivo de los recursos asignados a las prácticas restaurativas. ¿Estamos haciendo control fiscal? ¿Estamos haciendo veeduría de los recursos? ¿Estamos vigilando que dichos recursos se estén asignando correctamente, que se estén ejecutando correctamente? Adicional a ampliar los espacios, ampliar y consolidar espacios de formación ciudadana, fortalecer la cultura y paz, convivencia y reconciliación. Debemos fortalecernos en cultura, fortalecernos en convivencia y en la reconciliación. Se trata de construir un paz seguro, una vida en paz. Como bibliografía encontramos a ciertos autores, acuerdos del órgano del gobierno judicial, del proceso de paz, la JEP, Alcaldía de Bogotá, Alcaldía de Medellín, Banco de Documentos y Banco de Documentos Presupuesto General. Muchas gracias a todos, feliz día.